Bueno, durante los siguientes minutos, antes que entremos en el tiempo de oración, quiero compartirte un poquito acerca de este devocional que lo vamos a titular Oración Descubierta. Durante las siguientes semanas vamos a estar compartiendo un aspecto diferente acerca de oración, o de repente responder algunas preguntas que podemos tener acerca de la oración y lo que como iglesia creemos que tiene la oración de impacto y de relevancia en la vida del creyente. Así que hoy vamos a hablar, como te digo, oración descubierta. Y lo que quiero compartirte hoy se titula Habla que Dios escucha. Como te digo, vamos a desarrollar este devocional titulado Oración Descubierta y hoy vamos a hablar acerca de Habla que Dios escucha. En 1 de Pedro 3:12 vemos el siguiente versículo, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Pedro, en su carta, acuérdate que estamos leyendo 1 de Pedro, en su carta, él se dirige a Dios con un nombre, eso lo podemos ver como en el capítulo 5, se dirige a Dios con el siguiente nombre, lo llama Dios de gracia, así le dice Pedro. Gracia viene de la palabra griega charis, no Charizard, viene de la palabra griega charis, que quiere decir favor extendido. De ahí es donde viene la palabra que usamos en el español comúnmente para decir caridad. Viene de el griego charis. Por lo tanto, podemos ver a través de esto que Dios en su naturaleza, Él es un Dios de caridad, un Dios que da. Es dador de gracia, de favor, de misericordia. Y uno de sus medios favoritos para derramar su favor a nosotros es la oración. Es exactamente lo que vamos a estar haciendo aquí en este espacio de Midweek todos los martes. En la oración Dios derrama su favor y su gracia. Ahora, podemos realizar esta súper sencilla pregunta. ¿Qué es la oración? Sencillo. La oración es hablar con Dios, el tener una conversación entre Él y nosotros, una conversación de tú a tú. Sin embargo, esto, te digo, es apenas el inicio, el comienzo, el vistazo de algo que resulta ser mucho más profundo. Te quiero leer aquí una frase que decía un escritor y dice de la siguiente manera: orar no es simplemente hablar con Dios, sino responder a aquel que ha iniciado la conversación con nosotros. Él ha hablado primero. Esta no es una conversación que nosotros comenzamos, sino una relación en la que nosotros hemos sido atraídos. Su voz rompe el silencio. Cuando oramos, estamos hablando con aquel que nos ha hablado a nosotros a través de la creación misma. Aquel que ha hablado gracia y paz. Aquel que ha hablado amor sobre nosotros, aquel que ha hablado palabras de verdad y de vida, quien nos ha mostrado el camino. Considerando todo esto, la oración es pues una respuesta, un reflejo de la gracia que Él nos da. Ahora, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en oración, o sea, para hablar, para tener un tiempo de comunicación con Él, podemos estar seguros de que Él ya ha hablado con nosotros. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20,
dice de la siguiente manera: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa así es, se eleva a Dios para su gloria. La oración es nuestra línea directa, la línea bidireccional en dos direcciones, una línea de vida que está disponible para nosotros a través de la persona y el trabajo del Hijo de Dios, Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Ahora entonces, orar es una conversación que Dios inició, es nuestra respuesta al Dios que nos oye, nos escucha y acepta nuestra oración. Pero, ¿cuál es el gran propósito de la oración entonces en medio de todo esto que les he estado compartiendo aquí en este espacio? Dios sabe lo que voy a orar antes de hacerlo. Antes de que digas cualquier cosa, de que pidas o ores por cualquier cosa, Dios ya sabía. Él conoce mi corazón mejor que yo mismo. Él conoce mis necesidades, mis deseos, mis sueños, mis miedos y las áreas donde más lo necesito, donde más necesito que Él esté involucrado, que Él esté conmigo. Entonces, ¿por qué oramos? No es porque obtengamos nada de Dios, sino porque obtenemos a Dios. Te lo repito, ¿por qué oramos? No es porque obtengamos nada de Dios, sino porque obtenemos a Dios. John Piper una vez escribió lo siguiente: no está mal querer y pedir los dones de Dios. La mayoría de las oraciones en la Biblia son por los dones de Dios, pero en última instancia, todo don debe ser deseado porque nos muestra y nos atrae más a Él. Simple. Ya con esto ya estoy terminando. El propósito de nuestra oración es que experimentemos más de Dios. En cada petición, en cada expresión, en cada pregunta, en cada súplica, en cada confesión y revelación, todo lo que pedimos o declaramos en oración, el objetivo final, o sea, su razón final de ser, es conocer el nivel más profundo posible a ese Dios que salva, que sostiene, que redime y que restaura. Quiero dejarte con este simple recordatorio final. Dios quiere oír de ti. De hecho, Dios está más listo para oír de nosotros que nosotros listos para orar. Piensa en esto. Él quiere interactuar contigo. Él desea algo más que un conocimiento de la cabeza, una relación superficial y ahí por encimita. El Dios de toda gracia quiere llenarte de toda su gracia, más allá de tu habilidad para medir.